Buenas tardes. Gracias antes que nada, Karina, por bloquearte este tiempo durante el día de hoy. Karina es la persona que, tal como comentamos las últimas semanas, está dentro de la Salle Tecnova y está a cargo de toda la red de inversores que desde la Salle Tecnova gestionáis y que un poco tenéis ahí un contacto habitual, ¿no? Karina, el motivo por el que te pedíamos tu participación el día de hoy es para conocer un poco más de primera mano qué pasa cuando un inversor entra en un proyecto emprendedor o quiere entrar en un proyecto emprendedor y un poco ver estos pasos en los que nos encontramos justamente en esta última tarea del módulo. Si te parece, la primera pregunta que nos venía a la cabeza es, después de que hacéis una de estas sesiones donde invitáis a inversores, el emprendedor ha hecho su presentación, ha habido a lo mejor este primer contacto entre un potencial inversor y el emprendedor, ¿qué pasa a continuación? ¿Qué es lo habitual que pasa? A lo mejor no pasa nada, ¿no? En muchos casos. Recomendable y lo habitual. A ver, lo que suele pasar normalmente, bueno, nosotros organizamos un evento cuadrando un poco las preferencias que tiene el inversor, porque al final es a ellos a quien nos intentamos regir, sobre todo en el tema de la selección de proyectos. Una vez hacemos el primer match de proyecto invertible con potencial inversor, lo que procuramos es esto, que haya un segundo encuentro. El segundo encuentro ya es el foco del inicio de la negociación, ¿vale? Porque en sí el primero es simplemente para ver realmente el proyecto es lo que me dice en el papel, realmente hay un equipo emprendedor bueno, hay una idea buena, es escalable, etc. Entonces, si estos requisitos se cumplen, el inversor normalmente nos pide esto. Oye, mira, me ha gustado el proyecto, pero quiero verme más, lo que casi siempre piden es el tema de las proyecciones financieras. Quiero ver si realmente no solo lo aguanta el Excel, sino que hay un crecimiento razonable y sobre todo si ellos tienen una estrategia de salida ya que se pueden plantear, porque al final el inversor quiere invertir para de aquí 2 o 4 años salir al menos con lo que han invertido. Entonces, siguientes pasos, contacto con el inversor, ¿vale? Ver qué le ha parecido, qué inquietudes tiene, si realmente es un proyecto que le puede interesar ver de aquí un mes con una tracción, un poquito más de tracción, y de cara al emprendedor es centrarnos en qué inversor le puede interesar más tener, porque a veces hay inversores que quizás no te invierten 60.000, 80.000, quizás te invierten 20.000, pero se involucran en el proyecto, es decir, cumplen una figura quizás el más financiero, que a veces es el que las startups acostumbran a externalizar, cumple más de estos perfiles o aporta tanto conocimiento como contactos que muchas veces los emprendedores valoran más que te ponga 10.000 euros más. Pues son un par de temas que has comentado muy rápido. Lo de tracción es una cosa que nosotros, no sé si la hemos visto muy directamente, pero la idea de que a lo mejor el negocio haya evolucionado o ya tenga esos primeros clientes o tenga más información, ¿no? ¿Te refieres a estos puntos? Sobre todo métricas también, es decir, tener un coste de adquisición de usuario que haya evolucionado favorablemente, que de un mes pues a lo mejor tenías 100 registros y en un mes ha aumentado a 300, ver que ha habido una evolución. Obviamente las métricas del inicio son malas porque pocas empresas pegan el bombazo de ostras, este proyecto ya está como validado, ya tiene un usuario muy definido, ya tiene una facturación recurrente también. Entonces es un poco ver cómo van evolucionando estas métricas. Siempre es mejor presentar un proyecto al inversor, unas métricas un poquito más consolidadas, que no ahorrártelas del principio porque van a ser malas. Entonces siempre aprovechamos esto, ¿no? Que haya una cierta atracción en este sentido de métricas a presentar a los inversores para que resulte más interesante también. Entonces, de cara al emprendedor, sobre todo focalizarse en qué tipo de inversor busca, si es puro y duramente el capitalista de dinero, me olvido y al final de año quiero ver a ver si has cumplido esto, etcétera, o la figura más de estar involucrado en el proyecto, no para mandarte, sino para aconsejarte y añadir valor, que también... Que esto es una cosa que tanto aplicaría para Business Angels como para un Venture Capital incluso, ¿no? Sí. Porque algunos Venture Capital, eso es justamente ha salido como un tema de debate de cómo sabemos si un Venture Capital, además de la aportación financiera, después nos puede ayudar en otras cosas, ¿no? Porque tiene un muy buen networking, porque tiene contactos, exacto, ¿no? Lo que te abre puertas con otra gente. Exacto. En la parte más así como práctica, ¿no? Los plazos de tiempo que pueden pasar desde, a lo mejor, eso pasa que a veces va muy rápido el proceso, a lo mejor a veces va muy lento, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos tenido la cara y la cruz, o sea, pensar que la red lleva desde 2007 funcionando y el histórico ha sido la ronda más rápida en cerrarse mes y medio
y la más larga 1 año y medio. Entonces, claro, siempre que nos ve un proyecto, bueno, y más o menos timings, nosotros como red de timings no podemos hablar porque al final es el inversor, que es a quien tienes que convencer, a quien tienes que enamorarle de tu proyecto. Entonces, lo ideal está entre 3 meses, siempre y cuando no esté verano entre medio. O sea, el mes de julio y agosto es el peor para negociaciones, porque a lo mejor de los potenciales inversores que tienes en cartera, que quizás son 6 u 8, llega el verano y a lo mejor te quedas solo con 2. ¿Por qué? Porque los inversores sí que, bueno, parte de su actividad se dedican pues a esto, ¿no? A analizar proyectos, invertir y tal, pero también tienen su vida privada, es decir, el verano es sagrado y está totalmente desconectado, se pierden muchos contactos. Entonces, nuestro consejo, si te presentas a un foro, a algún tipo de concurso, todo de cara a inversores, y se hace entre los meses de junio y julio, sobre todo mantener el contacto, porque cerrar difícilmente vas a poder cerrar algo. Es mantenerlo para en septiembre pues poderle presentar esas métricas que te habrá pedido o esa facturación que creía necesaria para el poder invertir. Es sobre todo esto. Junio y julio son mes de hacer mucho networking y de hacer muchos contactos para intentar mantenerlos o asegurarlos de cara a septiembre. Y poderlo cerrar. Eso es una cosa que nos ha chocado, ¿no? La mayoría de grupos que lo estamos ahí trabajando, pues que a veces los documentos que nos llegan con estas ofertas o propuestas son algo complejos, incluso utilizan términos legales que a lo mejor el emprendedor no los conoce. Ahí no sé si tú tienes alguna recomendación de qué hacer, si rechazarlo todo, aceptar lo que sea, ¿qué nos propones? A ver, ahí? sobre todo si no tienes el perfil, pues esto, si no eres abogado o tienes a alguien que te pueda gestionar, sobre todo no te arriesgues, es decir, hay 1000 cláusulas de cualquier tipo, por mucho que haya un contrato estándar, siempre habrá algo que irá un poquito más allá de nuestra... Es que nos aparecen como incluso cláusulas de dilución o cláusulas de que pueden vetar o de arrastre, de temas de... Y claro, eso genera como un poco de incertidumbre, ¿no? Oye, recomendación, siempre acudir a una persona especializada en ello, ya bien sea un abogado o un bufete que ya acostumbre a trabajar rondas, a ver contratos de este tipo, pactos de socio, de incorporación, de salida, porque al final es como si te estuvieses casando o peor, porque hay que definir muy bien los roles, como tú decías, a veces el inversor capa la funcionalidad del CEO, es decir, quiere dedicación única y exclusiva a ese proyecto y le veta poder trabajar en otros proyectos. Hay mucho tipo de... Entonces, por eso, recomendación siempre acudir a un profesional que te sepa guiar, que te sepa interpretar, porque muchas veces son temas de interpretación, que a lo mejor yo entiendo una cosa, pero luego es que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era. Así que antes de jugártela, al final es el futuro de tu empresa. Mejor tener conocimiento de qué es lo que vas a firmar. Sí, o sea, tener la paciencia en ese momento de no precipitarse, ¿no? Exacto. Y no tener tampoco miedo, imagino que si hay una cosa que no se acepta, pues o se pregunta o no se acepta, ¿no? Exacto. Y que eso es una negociación, que no es simplemente uno que impone su... No. A no ser que estés muy desesperado, ¿no? Esa es la... Bueno, o a no ser que solo tengas a un inversor, porque esa es otra cosa. No es lo mismo negociar con uno que negociar con 10 o con 15. Que habitualmente eso os pasa, ¿no? Que la gente está negociando con varias gente al mismo tiempo. Inversores a la vez, y nuestra recomendación en este sentido también es que se indicaran los inversores, es decir, que haya una representación de todos, porque al final haces una junta, te encuentras con 15 personas, que estas 15 quieren cosas diferentes y al final es para volverse loco. Entonces también esto, porque al final acaban siendo participaciones muy pequeñitas, aportaciones muy pequeñitas, entonces por eso lo mejor es uno representando a todos y en función de eso pues se va haciendo. Muy bien. Pues Karina, muchas gracias por dejarnos robar estos momentos. Otra recomendación que yo me atrevo a hacerles es que contactéis con Karina. Si alguien tiene un proyecto o quiere invertir o quiere hacer cosas, nos consta además que algunos de vosotros ya lo habéis hecho, ¿no? Que habéis ya contactado y a lo mejor saldrán cosas en el futuro. Karina, de nuevo, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos. Gracias. Gracias.